Infobae nos dice en esta noticia, traición a la patria, cómo se castiga y quién determina el ser juzgado en México. A una semana del asalto a la Embajada de México en Ecuador, el presidente descartó llevar a juicio a Lili Téllez y la funcionaria ecuatoriana Mónica Palencia. En redes sociales, mucha gente se lanzó contra esta señora Mónica Palencia, a quien no conocíamos y que es ministro del Interior en el Ecuador y por tanto responsable de la policía, seguramente de aquella que asaltó la Embajada de México. Mónica Palencia es de nacionalidad mexicana, estudió sus primeros años en México y luego emigró al Ecuador y se hizo ciudadana ecuatoriana sin abandonar la ciudadanía mexicana. Esta es la persona que dirige en un ataque la andanada contra México y también ordena sacar de la Embajada de Quito a Jorge Glas, arrancarlo de las manos de los diplomáticos mexicanos y sustraerlo indebidamente de la embajada. Mucho se ha dicho de esto y sobre todo lo que se ha dicho es relativo a la condición de Jorge Glas, a la situación de la propia República Mexicana al, según ellos, dar asilo y cobijo a delincuentes, que así le llaman a Jorge Glas, y que ahora veremos no es tal, no solamente porque no cometió ningún delito, sino sobre todo porque además de un juicio amañado, cumplió con la pena de cárcel que injustamente le aplicó un corrupto y venal juez ecuatoriano, ligado como otros, los nuestros, los de la Suprema Corte de Justicia en su mayoría, a los más oscuros y nefastos intereses contrarios a nuestras patrias y favorables a grupúsculos plutocráticos que viven en la gozadera. Pues así el asunto, esta mujer es la responsable y quien ataca territorio mexicano siendo mexicano, quien ayuda a los enemigos de México, les presta auxilio, les presta medios de cualquier naturaleza, o peor aún, desde una posición de poder, ordena que fuerzas del Estado ataquen una embajada y violen territorio nacional, porque a fin de cuentas eso es una embajada. Pues a esta mujer en redes sociales, o para ella, se pidió sanción ejemplar como traidora a la patria. Otro tanto acontece con nuestra invitada de hoy, Lili Téllez, vergüenza de vergüenzas, una mujer que ya de tanto atacar al gobierno y de tanta visceralidad y de tanto histrionismo, nos puede llevar a la conclusión de que efectivamente ni siquiera cree aquello que dice, sino que ataca por encargo y está bien pagada por muchos individuos a los que nosotros bien conocemos, que son enemigos de México y se dicen mexicanos. Lili Téllez, como lo menciona el diario español El País, en un artículo interesante que se llama Lili Téllez, hay gente pató, que es, si no caló, el modo habitual de hablar en ciertas regiones de España, en particular en Andalucía, y esta frase se le atribuye a un antiguo torero conocido como el Gallo, que en materia de tauromaquia decía eso, que había gente para todo, gente como Lili Téllez para traicionar a su patria. La senadora panista sale a defender al gobierno del ecuatoriano Daniel Noboa en la crisis diplomática del asalto a la embajada. Es que miren, esto ya raya en la vergüenza, en la ignominia. Porque a fin de cuentas, adversar a un gobierno, al gobierno de turno, decirle que se está en contra de lo que hace, oponerse sistemáticamente con argumentos es válido en la oposición. Oponerse sin argumentos es torpe, es estúpido. Litigar en contra de ese gobierno con falsedades,
con mentiras y calumnias como lo ha hecho esta mujer y muchos otros, es deleznable, es reprobable, pero defender en contra de tu patria a un gobierno extranjero, además indefendible, además criminal, y ante la evidencia de que se ha cometido no solamente una injusticia y una arbitrariedad, sino un delito, que se han violado las leyes más esenciales y las convenciones internacionales. Ante toda esa evidencia, decir mentiras y luego defender a quien le ha causado daño a tu patria, no tienen vergüenza. Es de una vileza extraordinaria. Pero así es esta mujer. Tal vez en el trabajo que le pagan le exigieron ciertas cosas y ella se afanó en exceso, en demasía. Pues aquí el Financiero nos habla del mismo asunto, con un distinto tratamiento. Lili Téllez se disculpa con Ecuador. Hasta el mismo Financiero, que no es favorable al presidente, que no es favorable a la Cuarta Transformación, se sorprende cómo es posible que una senadora mexicana, o que se dice mexicana, se disculpe con el enemigo, en este momento que así lo es, de tu país. Claro que no tenemos nada contra el pueblo ecuatoriano, sino contra su gobierno, pero existe como Estado independiente y soberano, y como una entidad política de derecho internacional, la República del Ecuador. Y este Estado, por medio de sus Fuerzas Armadas, por medio de su gobierno y por decisión de su gobierno, atacó a México. Y acusa, imagínense ustedes, de intromisión lo que hizo el gobierno mexicano. Acusa intromisión de AMLO. Dejó a México en ridículo. En ridículo a México lo dejan este tipo de personajillos, esta gentuza, esta chusma como Lili Téllez y todos aquellos que no tienen elemental respeto por sí mismos. No se puede concebir a un político de una determinada nación hablando mal de su propio país, defendiendo al enemigo de su país. Son traidores. No se les va a sancionar porque hace tiempo que la traición a la patria es delito menor que admite libertad bajo caución, yo creo, y sobre el que no hay prisión preventiva oficiosa, porque también es traición a la patria robarle, corromperse, corromper a otros desde posiciones de poder y saquear al país. O, por ejemplo, lo que han hecho sistemáticamente panistas, priistas y perredistas, que es votar en contra de propuestas legislativas que se encargan, que garantizan o que pretenden recuperar la soberanía nacional. Y los ministros de la Corte que, pudiendo decidir a favor del interés nacional, deciden a favor del interés ilegal, injusto y contrario al nacional, de pandillas de saqueadores y traficantes de influencias. Pero Lili Téllez es alumna aventajada de traidores y ella misma ya haciendo escuela. Téllez celebró que Jorge Glass se encuentre en una cárcel y no ensuciando la embajada mexicana. Sabrá Lili Téllez en su profunda ignorancia que comparte con muchísimos diputados y senadores, preponderantemente de la oposición, pero no únicamente, porque lamentablemente cada vez mandamos a más iletrados, a más ignorantes, a más incompetentes a las cámaras, porque a fin de cuentas, hoy ya no hay debates parlamentarios, hoy ya no se sostienen posiciones en tribuna, ni se necesita ser un gran orador, un gran dialéctico, hoy no se necesita saber argumentar, hoy no se necesita ni se quiere defender al país. Hoy no se necesita ni se quiere defender al pueblo. Basta levantar la mano o calumniar o insultar o agraviar o pasar a tribuna o subir a ella para soltar lugares comunes, frases pedestres, insultos que menudean,
barbajanadas y vulgaridades. Para Lili Téllez, un día y otro también, lo suyo es provocar al gobierno, provocar al presidente en esa vena miserable de malagradecida que, qué mal, una persona desagradecida es de la peor especie, es vil. Un traidor todavía es peor. Infobae nos dice que Lili Téllez se disculpa con Ecuador por lo que llama el embate de AMLO. Es el bully de Latinoamérica. Además le gusta emplear este tipo de palabras. Bueno, pues decía yo que Lili Téllez no sabe nada, no sabe quién es Jorge Glass. Se acaba de enterar hace 2 semanas o una semana y dice que Jorge Glass es un delincuente y que ensucia la embajada. Y no sabe ni quién es Jorge Glass, ni qué hizo, ni quiénes son los gobiernos que lo persiguen, no de ahora, sino desde Lenín Moreno, un traidor que estaba en el partido del presidente Rafael Correa, que se llamaba entonces Alianza País, y que diciendo que iba a seguir un proyecto como el que hay ahora en México, como el proyecto transformador de México, y que había traído a Ecuador extraordinarios beneficios y un rescate de esa nación. Lenín Moreno traicionó a su palabra, traicionó a su persona y traicionó a su partido, al presidente Correa y a su patria. Y empezó la persecución de Correa, que estaba a buen recaudo en Bélgica, lugar del que es oriunda su esposa, y solamente eso lo salvó, el haber salido a tiempo. No aconteció lo mismo con Jorge Glass, su vicepresidente, que fue arrojado a la cárcel, juzgado y condenado por un delito que no había cometido, pero cosa peor. Aplicaron estos un código penal reformado, que reformaron aposta, es decir, a propósito, para que Jorge Glass pudiera ser enjuiciado, olvidándose de que existe un principio universal aplicable prácticamente en todas las leyes criminales del mundo o penales, que prohíbe que a cualquier persona se le aplique una disposición jurídica en su perjuicio a conductas del pasado. Esto es, las leyes que han surgido a la vida jurídica apenas no pueden regir en el pasado y aplicársele a nadie, sobre todo en materia penal. Cuando le perjudican, cuando le beneficien, sí. Eso fue lo que hicieron con Jorge Glass, pero además lo acusaron de haber recibido dinero que no recibió y de haber pedido sobornos que no pidió. Jorge Glass y Rafael Correa son individuos que hoy viven del dinero que ganaron con sus salarios. En realidad no son magnates, no son hombres ricos, sirvieron a su pueblo, sirvieron a su patria, cosa que no aconteció con Lenín Moreno, que la traicionó, cosa que no aconteció con quien lo sucedió, Ricardo Guillermo Lasso, que era un banquero, un individuo que ya había estado en el gobierno de Ecuador y que velaba por los intereses de la banca. Y también los de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en Ecuador pertenecen a los mismos banqueros, a la misma élite, al mismo grupo plutocrático que gobierna todo. De tal manera que los medios de comunicación que mienten sistemáticamente, como acontece en México, mienten a favor de los banqueros, del grupo del poder, en el poder económico y político. Todo es uno. Porque si gobierna el banquero, que a la vez es socio de otros banqueros y dueño también de medios de comunicación o socio de dueños de comunicación, ¿para qué creen que utilizará el aparato del Estado? ¿Para qué creen que utilizará el gobierno? Por ejemplo, para perseguir a hombres probos, a hombres patriotas, y acusarlos de la corrupción que ellos cometen todos los días. Finalmente, Noboa, un chamaco inexperto, no por su corta edad, que tiene algo que ver, sino por su ignorancia supina, por su incapacidad crónica, por su frivolidad, por su estupidez, y porque pertenece a una clase, también la misma, la oligarquía ecuatoriana, que defiende intereses de la propia oligarquía. Por tanto, estos individuos están en contra del pueblo ecuatoriano y están a favor de ellos y de alguien más, de los Estados Unidos, quienes avalaron
quienes apoyaron del modo habitual, hipócrita, ese asalto a nuestra embajada, porque a fin de cuentas, lo de Glass no es un asunto de sancionar a un culpable, no es una lucha contra la corrupción que abandera el propio Noboa, no es una moralización de esa nación, es la necesidad de mostrar ante todos que a aquel que quiere hacer algo por su pueblo, aquel que lo quiere rescatar, se le castiga con todo el rigor y se le persigue. Que Jorge Glass es un perseguido político es una evidencia palmaria. Después de haber sido acusado del delito que no cometió en un juicio torcido, pasó 4 años en la cárcel. Salió con libertad provisional permitida, libertad anticipada permitida por la ley. El gobierno, viendo que hablaba nuevamente en contra de la corrupción y la violencia y del modo en que se está destrozando, si cabe aún más, al Ecuador, lo volvió a encausar por otro delito, otro que no cometió, y apenas se encontraba en las investigaciones y no ha sido ni condenado y no ha sido sentenciado y por tanto no puede ser llamado delincuente, y busca refugio en la embajada, refugio ante la evidente persecución política y la existencia de un supuesto delito del fuero común complicado con la condición de político porque se dio en el ámbito ese y porque quienes lo persiguen, lo acusan y lo encausan en un juicio son sus enemigos políticos. Y México, al recibir la solicitud de auxilio, no hizo sino lo correcto, porque toda nación que recibe una solicitud de auxilio tiene que precaverse, inicialmente adoptar medidas cautelares en lo que se investiga si efectivamente se reúnen las condiciones. Pero que si no da auxilio y la persona es inocente, sufrirá las consecuencias de la persecución política y ya no podrá salvarse. Lo que podría haberle acontecido a Glass si no hubiera buscado refugio. Sin embargo, después el propio gobierno mexicano consideró, porque a él le toca, según las disposiciones internacionales, que Jorge Glass sí reunía las condiciones para recibir el asilo en México. A Ecuador le tocaba entregar un salvoconducto. Todo esto que estoy diciendo está en las leyes internacionales, está en los convenios, está en los acuerdos y en las convenciones firmadas por ambos países y por muchos otros. Ecuador violenta la persona de los diplomáticos, la inmunidad de la sede diplomática, la soberanía mexicana y prácticamente invade territorio nacional. Comete un delito múltiple o una serie de delitos, de crímenes, de violaciones a toda ley. También el violar la condición de refugiado político o de asilado que el Estado mexicano había conferido a Jorge Glass. Todo esto no lo sabe Lili Téllez porque es demasiado para su pequeña inteligencia, para su muy grande ignorancia, para su venalidad, su corrupción, su incapacidad y su deseo, su gran deseo, sobre todo, de servir a los grupos plutocráticos oligárquicos iguales a los de Ecuador. Hoy Lili Téllez se vuelve internacionalista y se vuelve luchadora de los derechos de las oligarquías mundiales, de la plutocracia, del mundo del dinero y enemiga de su propia patria, enemiga de México. Infobae nos sigue en esta nota diciendo que la legisladora calificó, cada vez se hacen peor las cosas porque calificó o culpó, yo ya no sé si lo calificó, si lo culpó, a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, de la tensa situación con Ecuador. Según sus palabras, el mandatario federal es un bully. Bueno, si nosotros no hubiéramos recibido hasta la náusea las informaciones de que se hace bullying y además estemos en la misma corriente de Lili Téllez, que seguramente es de estos mexicanos descastados y bastante tontos
que celebran, perdonen ustedes, el Halloween, y celebran también el Día de Acción de Gracias, porque le dan gracias al Dios dinero y al Dios mercado de tenerlos en la posición privilegiada en la que están. Y por eso hablan en inglés e intercalan en su discurso palabras, expresiones anglosajonas, que encabezó un embate contra el país latinoamericano. Resulta que el presidente encabezó un embate contra el país latinoamericano. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. Yo no sé cómo estos políticos, bueno, no son políticos de verdad, cómo estos individuos llegan a esos lugares para hablar con lenguaje tan pedestre y tan vulgar. Pero yo lo entiendo, Lili Téllez no tiene idea casi de nada. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. Nosotros honramos un concepto. Vean, yo ya no quiero entrar en asuntos sin disquisiciones lingüísticas porque no acabaríamos. Como son ignorantes profundos, no saben emplear el lenguaje, pero son senadores de la República. El concepto que los mexicanos honramos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Primera vez que veo que esto es un concepto. Infobae nos dice, efectivamente López Obrador ha faltado al respeto en una forma gangsteril al pueblo de Ecuador. O sea, ahora Lili Téllez no solamente al presidente lo acusa de la andanada esta, o como le llame, del asunto este que es el bully y haber encabezado, como dice, una andanada, o que, como dice, según sus palabras, presidente ha constatado el bully aquí, dice que embate de AMLO contra Ecuador, no, ahora dice que ese embate, o como le quiera llamar, es una falta de respeto, y que López Obrador, el presidente de su país, porque es mexicana, ¿verdad?, ha faltado al respeto a Ecuador en una forma gangsteril. O sea, acusa al presidente de mafioso. ¿Y de qué está hablando? Bueno, está hablando de lo que dijo el presidente. Téllez descalificó también el comportamiento, ya lo descalificó el comportamiento, de Roberto Canseco Martínez. Lo podría haber reprobado también, ¿no? Lo podría haber afeado. ¿Y quién es Roberto Canseco Martínez? El diplomático mexicano que en cumplimiento de su deber y de sus obligaciones, y yendo un poco más allá de ellas, intenta impedir que se lleven a Jorge Glass de la embajada mexicana. O sea que a Lili Téllez le parece, como veremos a continuación, que Roberto Canseco debería recibir amigablemente a los invasores de la embajada, a la policía, que de forma violenta y con nocturnidad y alevosía ingresó a la embajada mexicana, saltando vallas, cercas y muros, y ejerciendo violencia sobre las cosas y las personas, es decir, cometiendo delitos, porque si esta policía se hubiera metido de esa manera a cualquier domicilio y sin orden judicial de cualquier ciudadano ecuatoriano, habría cometido un delito gravísimo y violentado las garantías de ese ciudadano. Pero aquí, sin mandato judicial, sin ninguna orden y además contra la prohibición expresa de la legislación y los acuerdos internacionales, ingresó la policía, sí de forma gangsteril y como vulgares delincuentes en la noche y saltando los muros de la embajada. Roberto Canseco, según la traidora de Lili Téllez y sus émulos, debería haber recibido con mariachi a los policías que invadían la embajada mexicana, facilitado la labor de sustraer o extraer de esta misma embajada a Jorge Glass, refugiado político, porque tenía ya ese rango, ese estatus que le había otorgado el gobierno mexicano. Y luego todavía aplaudir la labor que llevaba a cabo la policía. Eso era. De eso se trataba. ¿Y de qué lo acusa? ¿De qué acusa a Roberto Canseco? Que a riesgo, como dice, de su vida, bueno, si no de su vida, por lo menos de seguridad física, un hombre que no es un jovenzuelo y que físicamente
fue agredido por la policía gorilesca de Ecuador, que a estos nada más les das un poquito de permiso, y la orden de la traidora otra ministra del Interior y del propio gerifalte Noboa, y se lo toman en serio y ejercen violencia sobre la persona de un diplomático, cometiendo un doble delito: el de ejercerlo sobre cualquier persona y el de ejercerlo en particular sobre la persona de un diplomático que goza de inmunidad. Telles descalificó también el comportamiento de Roberto Canseco Martínez, jefe de Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que intentó frenar la inmersión, es inmersión ahora, bueno, bajo el agua, de las fuerzas policiales de Ecuador en la embajada mexicana. Cada vez escriben peor en estos periódicos. Bueno, pueblo de Ecuador, fíjense el gran discurso de esta estadista, de esta mujer extraordinaria, Lili Telles, brillantez, la que tiene, la que muestra en tribuna. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Noboa, aquí está su servidora, su sirvienta, su esclava, a sus órdenes, presidente Noboa. Aunque yo me digo mexicana, trabajo en favor de los intereses de ustedes, que eso sí, son gangsteriles propios de pandilla, de la oligarquía mafiosa que hoy desgobierna al Ecuador y que lo va a inundar en sangre, o ya lo está haciendo. Y que violando toda norma internacional entran en suelo patrio y son defendidos, claro que sí, por mexicanos como Lili Telles. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Noboa, muchos millones de mexicanos, me preocupa que haya muchos millones de traidores. Nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal orwelliano, kafkiano diría yo todavía más. Fíjense ustedes qué tiene en la mente esta mujer de las 3 neuronas. Es que yo pienso, y soy tolerante y no estoy a favor de la pena de muerte, que faltarían las balas, los paredones, faltarían soldados para fusilar a toda esta punta de traidores impresentables. Pero esto ya es el colmo, kafkiano. Ahora resulta que un solo hombre en la setentena, que ha quedado a cargo de una embajada porque esta nación ha declarado persona non grata a la embajadora y la ha expulsado, contra todo derecho, que pretende la defensa ante una caterva, una runfla, una pandilla, una mafia de individuos vestidos de policías que ingresan en la noche y saltando las tapias, saltando los muros de la embajada, ingresan a ella, violan suelo patrio y sustraen un individuo. Eso está muy bien, porque responde al gran agravio gangsteril de Andrés Manuel López Obrador. Pero que el señor, que digo, mayor de edad, porque no es un chamaco, arriesgándose físicamente y defendiendo el honor nacional, el de la embajada, el de suelo patrio, sale a tratar de impedir, cosa muy improbable, él solo, contra 40, 50 o 100 militares o policías. Él está violando, como dice esta mujer, que está demente, lo digo ya, está demente, tiene problemas psiquiátricos, es la verdad. No puede ser que afirme que el señor diplomático salió de la embajada donde debería haberse quedado y donde los policías ecuatorianos pueden entrar cuando les venga en gana. Él no puede salir a la calle a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Vaya cosa. O sea que pisar las calles de Quito, siendo diplomático mexicano, es violar el suelo ecuatoriano. ¿Cómo se viola un suelo? Bueno, no sé yo, pero Lili Telles les podrá responder. Tal vez la soberanía de Ecuador la violenta un diplomático mexicano que ha visto violentada la embajada que le fue encargada en custodia. Tal vez después de un crimen de esa magnitud, cualquier cosa que haga un mexicano en defensa de su patria es una violación a las leyes y es reprendible y es reprobable, sobre todo por una senadora de la República. Debería, ya que no hay fusilamientos,
iniciársele un juicio a esta mujer y despojarla del carácter que tiene de senadora. No puede ser que esta gente ejerza un cargo de representación popular, porque no representa a nadie. Cualquier mexicano bien nacido que tenga dignidad y respete a su patria debe pedir la expulsión inmediata de esta mujer de la política para siempre, por traidora. Lo demás, su incompetencia, su incapacidad, las críticas destempladas, desmesuradas, sin sustento contra el gobierno actual, palidecen ante la acción criminal que está llevando a cabo de traición a México, defendiendo lo indefendible y atacando a un funcionario público y al presidente sin ningún sustento. El Senado de la República se pronuncia respecto a la irrupción en la Embajada de México en Quito. Mediante un comunicado, el Senado de la República condenó la irrupción violenta en la Embajada de México en Quito, mostró estar de acuerdo con el rompimiento de relaciones diplomáticas y la intención de llevar el asunto ante la Corte Internacional de Justicia y repudió los agravios en contra de Roberto Canseco. El Universal nos dice que Lili Téllez ofrece disculpas también, porque vaya, no se va a cansar. No se va a cansar, está buscando a todos aquellos que están en contra de México o lo han estado en algún momento o tiempo, sean personas o instituciones, para ofrecerles disculpas, porque está muy avergonzada, porque el presidente ha hecho el ridículo, y el ridículo es el de defender la dignidad de tu país y el hacer como nación soberana lo que te venga en gana. Cuando además, no lo sabe la señora, no se asiló a ningún delincuente, porque para calificar a una persona de delincuente tiene que tener una cosa que se llama sentencia condenatoria firme o ejecutoriada, cosa que no acontece en el caso de Jorge Glass, cuando además cumple, como ya lo he dicho hasta cansarme, con las condiciones para ser considerado refugiado político, recibir asilo de México. Y al gobierno de Ecuador le tocaba dar salvoconducto. Hace 2 semanas también o 3, en la embajada argentina en Caracas se refugiaron individuos opositores al gobierno de Maduro. Y el gobierno de Maduro, que es comunista, que es violador de todas las normas y que es un criminal y un malvado, no tuvo la idea que tuvo Noboa, ni el gobierno ecuatoriano, de invadir la embajada argentina en Venezuela. Vaya, que podría haber hecho cualquier cosa, pero no la de invadir la embajada, porque está prohibido y lo sabe, no la invadió. Pero Noboa sí, Ecuador sí, aunque Lili Téllez diga lo contrario. Y defiende a la OEA, golpista, autor de cuantas desgracias se han enseñoreado de nuestra América. Vaya, la OEA, actor no de reparto, sino principalísimo junto con el Departamento de Estado y la CIA de los golpes de Estado a muchos gobiernos patrióticos. Defendido hoy por Lili Téllez, porque Lili Téllez, si están en conflicto México, que es su país, y cualquier otro, siempre preferirá al que contiende contra México. Lili Téllez ofrece disculpas a la OEA. Ahora ya el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador es ridículo, antes era gangsteril. Entre lo gangsteril y lo ridículo hay un abismo. Lili Téllez no lo puede explicar, pero a fuerza de adjetivos, de calificativos, ella utiliza los que le viene a mano y que toma de su muy parco, muy corto patrimonio lingüístico. La legisladora del PAN pidió escuchar el video de la mañanera donde el presidente se burla de dicha organización. No hay que burlarse de la OEA, no hay que decir nada en contra de la OEA. En contra del presidente sí, Lili Téllez, que es gángster, que es mafioso, que es ridículo, que es lo que quieras. Tú no te burlas del presidente. Y miren ustedes cómo un individuo que sí sabe de política, de la mala, pero sabe, que es Manlio Fabio Beltrones, salido de los lugares más oscuros. Yo creía ya que no saldría, pero sale, pero al menos este sí sabe de qué se trata el asunto. Y siendo hoy fórmula al Senado de Lili Téllez, es decir, o no fórmula, sino más bien estando los dos encabezando cada uno una de las fórmulas al Senado por el gobierno de Sonora,
Y siendo de la coalición esta en la que se encuentran, de la alianza en la que se encuentran PAN y PRI, siendo él priista y ella panista, Manlio Fabio Beltrones, con motivo de esta situación y habiendo ya empezado campaña en Sonora para el Senado junto con esta mujer, le da la espalda a Lili Téllez y lamenta el asalto a la Embajada de México en Ecuador. El político mexicano forma parte de la fórmula El Senado por Sonora con la expresentadora de televisión. Parece ser que ni Manlio Fabio Beltrones la quiere acompañar en esta peligrosísima aventura. Porque sabe, este señor sí sabe, la cosa tan gruesa que acaba de suceder y el crimen que acaba de cometer el gobierno ecuatoriano. Y sabe que eso es injustificable y sabe que ya viene sobre Ecuador la condena de todo el mundo, aún la muy desmedrada, la muy débil de los Estados Unidos, a quien no le quedó otra que condenar tal desmesura, tal despropósito. Pero Beltrones ya no va a avalar a Lili Téllez, al menos en esto. Seguirán la campaña al Senado juntos, pero no la va a respaldar. Y hay quien sí pide perdón, y ese perdón, pues a mí me cuesta concedérselo, pero como le tengo mucho aprecio, se lo voy a conceder. AMLO pide perdón por recomendar a Lili Téllez para la política. Pero le digo, querido presidente, ya no sigamos en esa vía. Hemos recomendado a muchos traidorzuelos, a muchas personas sin consistencia ideológica, sin amor al pueblo y a la patria, sin verdadero compromiso. Personas que ayer estaban saqueando el erario, individuos que han sistemáticamente traicionado al pueblo y trabajado en su contra, que han solapado delincuentes y que ellos mismos lo han sido. No lo hagamos por pragmatismo, un grosero pragmatismo que en parte se entiende en política el pragmatismo, pero que nos pone en riesgo de terminar con personas como estas, que en 24 horas nos dan una puñalada trapera y que van a entregarnos sin ningún pudor. Y después de haber llegado por el voto de quienes están a favor de la transformación, corren a servir a quienes están en contra, con toda su alma, con todas sus pobres capacidades, porque esas son las de Lili Téllez, pobres. Aunque a este tipo de mujeres, como la Ramadán o Ramadán o como se le llame, bueno, no, el Ramadán es la celebración musulmana, pero esta mujer, Kenia Rabadán, que también es una gritona destemplada e histérica, que más o menos va en la misma línea. Nadie se ha atrevido a lo que se ha atrevido Lili Téllez, a defender intereses contrarios a México con tal desfachatez y desmesura. Pero como somos graciosos, simpáticos y nos gusta el meme a los mexicanos y nos gusta el choteo, el deforma, que quede claro, no el reforma, luego no me vayan a acusar de estar publicando noticias falsas. Este es más bien del Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre. Lili Téllez asegura que Santana hizo bien en vender Texas. Pues si Lili Téllez hubiera vivido en esas épocas, en las épocas en que perdíamos a Texas y en las épocas en que Texas se hacía república independiente y en las épocas en que Texas se hacía una estrella más de los Estados Unidos, un estado más, y en las épocas en que el infame y criminal gobierno de los Estados Unidos invadía México para despojarnos de la mitad de nuestro territorio y hollaba nuestro suelo patrio, poniendo, como en este óleo, en esta pintura, que rememora ese vergonzosísimo y tristísimo día en que la bandera norteamericana ondeó sobre el asta de Palacio Nacional. A los traidores que en esta imagen ven satisfechos sus deseos más caros, a los traidores que abogan por los criminales que adversan a nuestra patria, a los criminales malnacidos, a los que no tienen patria, les decimos que si no hay fusilamientos ya, aunque los deseáramos, queremos para ustedes la ignominia, el ostracismo y la vergüenza eterna. El traidor no merece pisar suelo patrio. El traidor no merece la palabra de nadie, el voto de nadie, la compasión de nadie. El traidor es un cáncer.
para que esto no vuelva a suceder, para que no vuelva a ondear la bandera norteamericana o cualquiera otra en el asta de Palacio Nacional. Hay que impedir que los traidores gobiernen, que los traidores tengan cargos de importancia. Hay que impedirlo a toda costa. Si querían argumentos para no votar por estos traidores, si querían argumentos y los teníamos, hoy los tenemos suficientes, digo yo, argumentos de un peso irrefutables e irrefutable el propio peso. Enorme, enorme como es la traición. No elegir a un traidor para un cargo público es misión de todo mexicano bien nacido.